¿Alguna vez has tenido la sensación más extraña de que algo iba a pasar y sucedió exactamente? ¿Cómo te sentiste? No era lógico, no fue miedo, no fue deseo, fue diferente. Era como si una voz silenciosa te hubiera atravesado desde dentro, un susurro invisible diciendo, prepárate. Y cuando sucedió, no hubo sorpresa. Hubo un escalofrío. Un escalofrío recorrió la columna. Una certeza incómoda. Lo sabía. Pero esto es lo que casi nadie te dice. ¿Qué pasa si este sentimiento no es solo intuición? ¿Qué pasa si es un recuerdo del futuro que intenta llegar a ti? ¿Parece absurdo? Así que explícame. ¿Por qué tu cuerpo reacciona antes que tu mente? ¿Entiendes? ¿Por qué el corazón se acelera antes de que llegue la noticia? ¿Por qué a veces cambias de camino y luego descubres que ese desvío te salvó? ¿Algo que ni siquiera sabías que estaba en riesgo? Hay un momento invisible entre lo que aún no ha sucedido y lo que ya está decidido en el futuro. Plano invisible. E algunas personas consiguen sentir ese intervalo. Quizás tú seas uno de ellos. El presentimiento es como un portal que se abre por algunos segundos. No es ruidoso, no es dramático, él es sutil. Pero cuando da en el blanco, cambia el destino. Hoy pasaremos por este portal. And I need you to do something simple now. If this topic has ever moved you. Primeros minutos, suscríbete al canal. Porque lo que descubrirás aquí no es entretenimiento. Está despertando. Respira hondo. Piensa en la última vez que ignoraste un sentimiento. Recuerda lo que pasó después. ¿Cuántas veces has intentado explicar racionalmente algo que, en el fondo, ya sabías? Pero aquí viene la pregunta más inquietante de todas. Si el sentimiento realmente es correcto, ¿de dónde viene? ¿Es solo un mecanismo cerebral? ¿Es espiritual? ¿O hay algo aún más profundo detrás del velo de la realidad? Y lo más importante, ¿por qué algunas personas se sienten claras, mientras que otras viven desconectadas de este signo invisible? En el siguiente bloque, comenzaremos a desmantelar esta capa invisible de la mente. Y tal vez, you never again ignore that silent shiver that runs through your soul. El presentimiento no comienza en la mente. Comienza en silencio. Antes de la explicación, antes de la lógica, antes de la prueba, hay una sensación. Una vibración. Sonido casi imperceptible que recorre el cuerpo como un eco procedente de muy lejos. Mucha gente lo llama intuición. Otros dicen que es ansiedad. Algunos prefieren creer, lo cual es coincidencia. Pero cuando el presentimiento llega a casa, ninguna de estas explicaciones parece suficiente, porque no viene cargado de miedo. Viene cargado seguro. Existe una diferencia sutil y profunda entre imaginar algo y sentir algo. Imaginar es crear escenarios. Sentir es percibir algo que ya se está formando, aunque aún no se haya formado. Ser visible es como oler la lluvia antes de que caiga la primera gota. Tu cuerpo capta cambios invisibles, microexpresiones, tonos de voz, cambios menores en el medio ambiente. Pero lo curioso es que, muchas veces, el sentimiento va más allá de lo que los sentidos físicos podían percibir. ¿Cuántas veces has pensado en alguien segundos antes de que llamara? ¿Cuántas veces has evitado un lugar sin saber por qué? Y luego has descubierto que pasó algo inesperado allí. El cerebro trabaja con patrones. Lo registra todo. Movimientos, comportamientos, ciclos. Y a menudo nota rupturas antes de recuperar la conciencia. Pero hay algo aún más intrigante. Algunos estudiosos de la mente afirman que el tiempo puede no ser tan lineal como imaginamos. Que pasado, presente y futuro convivan como capas de lo mismo realidad. Si esto es cierto, quizás el presentimiento sea el momento en que una de estas capas se superpone a la otra. Un pequeño desgarro en el tejido del tiempo. Y hay algo que casi nadie nota. La verdadera premonición es la calma. Él no grita, no se desespera, él no lo exige, él simplemente lo sabe. La ansiedad es ruido, la presentación es silencio. La ansiedad crea escenarios catastróficos. La corazonada apunta en una dirección sencilla. Y cuando ignoras esa señal, algo dentro de ti se vuelve inquieto, como si tuviera cerró un portal antes de cruzar. Pero entonces surge una pregunta aún más profunda.
Si el instinto es este radar invisible, ¿por qué aprendemos a dudar de él? ¿Quién nos enseñó a desconfiar de nuestra propia percepción? ¿Por qué valoramos tanto la lógica y tampoco esta inteligencia silenciosa? Y más, ¿tu cuerpo percibe peligros y oportunidades mucho antes de que te des cuenta de esto? En el siguiente bloque, comprenderá por qué el cuerpo reacciona antes que la mente y cómo puede estar tratando de protegerlo, advertirle o dirigirlo todo el tiempo. Hay algo en ti que reacciona antes de que nazca el pensamiento. Una opresión en el estómago, un escalofrío que recorre tu columna, un peso en el pecho sin explicación aparente. Y solo entonces, la mente intenta comprender. Pero, ¿y si te dijera que tu cuerpo es un sensor mucho más antiguo que tu lógica? Ica, que porta una memoria ancestral de supervivencia, percepción y lectura energética. Eso va mucho más allá del razonamiento racional. El cuerpo no necesita argumentos. Responde a las señales. Antes de que te des cuenta de que esa persona no es digna de confianza, tu cuerpo ya ha cambiado de actitud, postura. Antes de que lleguen noticias difíciles, tu corazón ya ha cambiado de ritmo. Ante un evento inesperado, tu respiración ya se ha vuelto diferente. Esto no es magia. Está leyendo. Hemos sido entrenados a lo largo de nuestra vida para confiar únicamente en la mente analítica, buscando pruebas, números, explicaciones. Pero el cuerpo opera en otra frecuencia. Capta microvariaciones en el ambiente, cambios casi invisibles en la energía de una conversación, pequeñas distorsiones en el comportamiento de alguien. Y hay algo aún más profundo. El sistema nervioso no distingue claramente imaginación de la realidad. Responde a estímulos sutiles como si ya fueran concretos. Esto significa que a menudo reacciona a lo que está a punto de suceder antes de que confirmación externa. Es como si el cuerpo siempre estuviera unos segundos por delante. Piensa en las veces que dijiste, sentí que algo no estaba bien. Esa frase no nace de la mente. Surge de la percepción corporal. Un verdadero sentimiento se manifiesta primero como una sensación física, solo después de que él gana palabras. Pero el problema es que, en el mundo moderno, hemos aprendido a ignorar estas señales. Llamamos de nerviosismo, de paranoia, de exageración. Y seguimos adelante como si la advertencia no existió. Y cuando pasa algo, volvemos a ese momento y pensamos, lo sabía. ¿Cuántas decisiones has tomado ignorando el malestar interno? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque dudaste de ese sentimiento de tranquila certeza? ¿Cuántos caminos elegiste porque te parecía lógico, aunque algo dentro de ti estabas inquieto? Hay una inteligencia silenciosa operando dentro de ti todo el tiempo. Pero entonces surge una pregunta aún más inquietante. Si el cuerpo lo nota primero, ¿quién envía esta señal? ¿Es solo biología? ¿O existe una capa más profunda de conciencia que influye en estas reacciones? En el siguiente bloque hablaremos de las premoniciones que cambiaron los destinos y de lo que sucede cuando ignoramos estos signos invisibles. Algunos presentimientos son leves, otros insisten. Ellos regresan, reaparecen, tocan la puerta de la conciencia como quien sabe que necesita ser escuchado. Pero la mayoría de la gente hace lo mismo. Ignorarlo. Ignóralo porque parece irracional. Ignóralo porque no hay pruebas. Ignóralo porque confiar en la sensación requiere coraje. Y es exactamente en este punto cuando los destinos empiezan a surgir. Piensa en las pequeñas decisiones que dan forma a toda una vida. Aceptar o no una invitación. Si entrar o no en una relación. Cerrar un trato o no. Para hacer eso o no viaje. A menudo, antes de la elección, el sentimiento ya estaba ahí. No como miedo, no como inseguridad, sino como una señal clara, aunque silenciosa. Hay informes de personas que desistieron de un vuelo minutos antes de abordar porque no se sentían cómodas. Sentirme bien, y luego descubrí que ese vuelo enfrentaba serios problemas. Otros que terminaron relaciones aparentemente perfectas porque algo dentro de ellos les dijo que había algo escondido, y luego la verdad salió a la luz. Lo curioso es que, casi siempre, cuando se ignora el sentimiento, surge un sentimiento. Desconexión. Como si hubieras cruzado una intersección sabiendo que la señal era amarillo. Y decidió acelerar de todos modos.
El sentimiento es un faro. Él no obliga, él guía. Pero aquí hay algo aún más profundo. Cada vez que ignoras esta comprensión, debilita la confianza en uno mismo. Y cada vez que escuchas, se fortalece un puente, invisible entre tu conciencia y algo más grande. Los destinos no se construyen solo con grandes decisiones. Están formados por pequeños sí y pequeños no, guiados por esta inteligencia. Silencioso. Y hay un detalle que casi nadie nota. La premonición rara vez habla de lo que evento en sí. Habla de la energía detrás del evento. Quizás no sepas lo que sucederá, pero siente la dirección que lleva. Y cuando aparece el resultado, lo reconoces inmediatamente. No hay sorpresa, hay confirmación. ¿Cuántas veces has dicho, debí haber escuchado mi intuición? ¿Cuántas veces te diste cuenta de que el cartel estaba ahí, pero decidiste ignorarlo? Pero ahora surge una pregunta aún más intrigante. ¿Podría ser que algunas personas tengan un mayor acceso a este radar invisible? ¿Existe alguna razón por la cual ciertas personas sienten las cosas con más claridad que ellos? ¿Otros? En el siguiente bloque, descubrirá historias que desafían la explicación común, que tal vez reconoce algo que Javi veo, mas nunca consiguió explicar. Hay historias que parecen coincidentes, pero cuando se miran de cerca, revelan algo más grande. Una mujer se despierta en mitad de la noche con la intensa sensación de que necesita llamar al hijo que vive en otra ciudad. No hubo un sueño, no hubo ruido, solo un impulso, por supuesto. Ella llama. Al otro lado de la línea, el hijo responde con voz temblorosa. Acababa de sufrir un accidente menor y quedó solo, necesitando ayuda. ¿Cómo explicar esto? Un hombre decide no cerrar un contrato millonario. Todo parecía perfecto sobre el papel. Los números eran sólidos. La propuesta fue ventajosa. Pero algo dentro de él estaba inquieto. Él negativa. Meses después descubre que la empresa quebró debido a un fraude interno. ¿Suerte o percepción? También hay sentimientos positivos. Ese inexplicable sentimiento de que debes aceptar una invitación de último momento, que necesitas cambiar tu ruta. ¿En qué deberías insistir? Algo que todos los que nos rodean no creen. Y luego esa decisión te abre puertas que jamás imaginarías. Lo más curioso es que, en estos relatos, la premonición no va acompañada de detailed explanations. No dice, esto sucederá por esto. Él solo apunta a una dirección. Es como una brújula que no muestra todo el mapa, sino que siempre apunta al norte. Muchos informes siguen el mismo patrón. Primero viene la sensación física. Posteriormente, tranquila certeza. Y finalmente, la confirmación externa. Y casi siempre, cuando la persona comparte la experiencia, dice la misma frase. No sé cómo explicarlo. Simplemente lo sentí. Pero quizás la pregunta correcta no sea ¿cómo sucedió esto? Tal vez sea ¿por qué ignoramos algo tan poderoso? Vivimos en una cultura que valora las pruebas, los datos y la lógica inmediata. Y eso es importante. Pero, al hacerlo, ¿no sofocamos una capa más profunda de percepción? Humano. ¿Cuántas historias dejaron de suceder porque alguien decidió ignorar esa llamada? ¿Interno? ¿Cuántas reuniones no sucedieron? ¿Cuánto dolor se podría haber evitado? Y aquí surge un punto esencial. Algunas personas reportan premoniciones con mucha más frecuencia que otras. Lo sienten antes. Lo entienden de antemano. They dream before. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Hay algo que distinga a estas personas? ¿Nacieron así? ¿O desenvolveram esa habilidad ao longo da vida? En el siguiente bloque profundizaremos en esta diferencia invisible. Y es posible que descubras que siempre tuvo esta sensibilidad, pero nunca le enseñaron a reconocerla. No todo el mundo escucha el sentimiento con la misma claridad. Algunos dicen que nunca sintieron nada. Otros viven guiados por esta percepción silenciosa. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Por qué algunas personas parecen tener este radar más activo? La primera respuesta es simple, pero profunda. Sensibilidad. Hay personas que aprendieron, desde pequeños, a observar. Notar cambios sutiles en el ambiente. Sentir el clima emocional de un lugar antes de que alguien diga una palabra. Estas personas tienden a ser más empáticas. Capturar microexpresiones.
cambios en energía, cambios de comportamiento casi imperceptibles, mientras que otros son distraídos, se están sintiendo. Pero no es solo eso. El presentimiento también se fortalece en el silencio. Quienes viven constantemente en ruido, distracciones, exceso de información, estímulos continuo, termina ahogando esta voz interna. La sensación es discreta, él no compite con el ruido, aparece en el espacio vacío. Por lo tanto, las personas que atraviesan momentos de introspección, desafíos profundos o las experiencias transformadoras, a menudo desarrollan más esta habilidad, intensidad. Curiosamente, el dolor despierta la percepción. Cuando alguien pasa por pérdidas, cambios bruscos o fases de reconstrucción, empieza a prestar más atención a las señales internas. La supervivencia emocional activa sentidos que antes de que se quedaran dormidos. Y hay algo aún más interesante. Cuanto más confías en tu instinto, más fuerte se vuelve. Cuanto más lo ignoras, más se debilita. Es como un músculo invisible. Algunas personas, sin darse cuenta, validaron esta percepción a lo largo de su vida. Oyeron la señal, lo confirmaron, repitieron, crearon confianza interna. A otros se les enseñó a dudar, priorizar solo lo tangible, llamando exagero cualquier sensación inexplicable. Y así se cerró el canal. Pero aquí está el punto esencial. Nadie nace desconectado. Algunos simplemente olvidaron cómo escuchar. Quizás sentiste mucho cuando eras niño. Quizás tuviste sueños vívidos. Maybe already predijo pequeños eventos y los ignoró como coincidencias. ¿Qué pasaría si esa habilidad nunca desapareciera? ¿Qué pasaría si ella se quedara en silencio esperando que volvieras a escucharla? Pero ahora surge una pregunta aún más poderosa. Si el sentimiento se puede fortalecer, ¿cómo podemos activarlo conscientemente? ¿Cómo diferenciar el miedo de la verdadera intuición? ¿Y cómo confiar en este signo sin caer en la ilusión? En el siguiente bloque, descubrirá cómo reabrir este portal interno, y tal vez comenzar a vea señales que siempre han estado a su alrededor. Si el sentimiento es un portal, necesita silencio para abrirse. El primer el pájaro, es simple pero desafiante. Reduce la velocidad. Mientras vives en automático, reaccionando a notificaciones, plazos y distracciones constantes, esta voz interior se ahoga. El sentimiento no grita, él susurra, y susurros requieren atención. Empiece por observar su propio cuerpo. Antes de tomar una decisión importante, haz una pausa de unos segundos. Respira hondo. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No es lo que estoy pensando. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hay ligereza o tensión? ¿Expansión o contracción? ¿Calma silenciosa o agitación confusa? Un sentimiento verdadero suele ir acompañado de una sensación de claridad. Calma. Incluso cuando señala algo difícil, no le entra el pánico. Él es firme, pero sereno. El miedo se acelera, dramático, urgente. Aprender a diferenciar entre estos dos estados es fundamental. Otra práctica poderosa es registrar sus ideas. Cada vez que sientes algo fuerte, una intuición sobre alguien, una advertencia sobre una situación, escríbalo. Entonces nota lo que sucede. Con el tiempo empezarás a notar patrones. Esto genera confianza. Y la confianza es el combustible de la premonición. It is also important to reduce external noise. Momentos de silencio, caminos sin salida, celular, tiempo a solas. No para aislarte del mundo, sino para reconectarte con tu propia señal interna. Cuanto más honras las pequeñas ideas, más se fortalecen. Y aquí hay algo esencial. No utilices tus instintos para controlarlo todo. Él no es una herramienta paranoia, es una brújula de alineación. Confiar no significa abandonar la lógica, significa integrar. La razón y la intuición no son opuestas, son complementarios. Pero ahora surge una pregunta aún más intrigante. ¿Qué pasa si la corazonada no es solo una habilidad humana? ¿Y si es un indicio de que el tiempo no funciona como imaginamos? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, ya estuvieras conectado con posibilidades futuras? En el siguiente bloque, revelaremos el misterio más profundo detrás de los presentimientos que, den el clavo,
y tal vez su visión de la realidad nunca vuelva a ser la misma. ¿Y si el sentimiento no fuera solo percepción, pero la memoria? Existe una teoría fascinante en física y conciencia que sugiere que el tiempo puede no ser una línea recta. El pasado, el presente y el futuro podrían existir simultáneamente, como páginas de un libro ya escrito, pero que vamos leyendo en orden. Si esto es cierto, el presentimiento podría ser el instante en que tu conciencia toca, por un segundo, una página que aún no ha pasado. No sería una predicción, sería acceso. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido algo que no tenía sentido en ese momento, pero entonces encajaba perfectamente? Como si ese sentimiento fuera parte de un rompecabezas que solo reveló el dibujo completo más tarde. Quizás el presentimiento sea una sutil grieta en el velo de la linealidad, no revelarlo todo, pero para guiar. Y aquí está el punto más profundo. Si puedes sentirlo antes, significa que la conciencia, no está estancada solo en el ahora. Hay una parte de ti que se da cuenta posibilidades, patrones y desarrollos antes de la confirmación física. Esto lo cambia todo. Porque ya no es suerte. Ya no es una coincidencia. Se convierte en conexión. ¿Pero conexión con qué? ¿Con mayor inteligencia? ¿Con tu propio yo expandido? ¿Con un campo invisible donde ya existen todas las posibilidades? Quizás el presentimiento sea el eco de elecciones que aún no hemos tomado, pero que ya vibran como potencial. Y si esto es real, la pregunta final se vuelve inevitable. ¿Estás dispuesto a confiar en lo que sientes, incluso cuando todavía no puedes explicar? En el próximo bloque cerraremos este ciclo y quizás abriremos un portal aún más profundo. Dentro de ti. Ahora quiero que vuelvas a esa primera pregunta. ¿Cuántas veces lo has sentido y lo has ignorado? El presentimiento no es un accidente de la mente. Él es un llamado. Un faro iluminado por dentro de ustedes, tratando de cortar el ruido del mundo. Quizás no puedas explicarlo. Quizás no pueda probarlo. Pero lo sientes. Y el sentimiento es el primer paso para el despertar. A partir de hoy, cuando surja ese escalofrío, cuando esa certeza silenciosa aparece, no lo descartes. Mirar, respirar, escuchar, porque puede ser a su propia conciencia expandida tentando guiar vosé por un camino más alineado. Ahora quiero haceros un pedido importante. Comenta a continuación. ¿Cuál fue el sentimiento más fuerte que alguna vez has tenido? Y se confirmó. Quiero leer tu experiencia. Si este video abrió algo dentro de ti, suscríbete al canal y compártelo con alguien. Necesitas aprender a confiar más en tu propia intuición. Y dime, ¿y si tu alma ya supiera el siguiente paso, pero solo estuviera esperándote? ¿Confianza?